Desde que era un niño, siempre tuve una obsesión inusual por los insectos. Mi habitación estaba llena de vitrinas con insectos atrapados en resina y cada rincón de mi hogar estaba decorado con imágenes de arácnidos y escarabajos. Mi fascinación era tan profunda que me llevaba a pasar horas observando, coleccionando y estudiando a estas criaturas. Mis amigos y familiares no entendían mi obsesión, se burlaban de mí, me llamaban el chico de los insectos y trataban de convencerme de que debería interesarme en cosas más normales. Pero para mí, los insectos eran lo más fascinante y hermoso que existía en el mundo. A medida que crecía, mi obsesión se volvía más intensa. Pasaba horas en bibliotecas, investigando a profundidad sobre entomología, explorando las variadas especies y sus comportamientos. Me sumergí en la taxonomía, la anatomía y la ecología de los insectos. Incluso comencé a criarlos en mi hogar, llenando jaulas y terrarios con especímenes exóticos. Mis amigos se alejaron de mí, incapaces de entender mi devoción a estas criaturas que muchos consideraban repulsivas. Pero para mí, cada insecto era una obra de arte en movimiento, una manifestación de la belleza en su forma más pura. Mi obsesión no se detuvo en la observación y el estudio. Comencé a realizar experimentos en casa, buscando descubrir más sobre las maravillas de los insectos. Mis prácticas iban desde la disección de ejemplares hasta intentar recrear los hábitats perfectos para su reproducción. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mí y no podían comprender mi obsesión cada vez más inusual. Mientras seguía experimentando, me sentía impulsado por una necesidad insaciable de descubrir lo que nadie más había logrado. La línea entre la obsesión y la locura se estaba volviendo cada vez más borrosa y yo no estaba dispuesto a detenerme. Mi búsqueda de belleza y perfección a través de los insectos me estaba llevando por un camino oscuro y peligroso. Un día, mientras exploraba un bosque cercano, descubrí un tipo especial de escarabajo que nunca antes había visto. Era hermoso y único, con colores iridiscentes que brillaban bajo el sol. Mi obsesión se intensificó y decidí capturarlo y estudiarlo en detalle. Llevé el escarabajo a mi laboratorio casero y comencé a realizar experimentos en él. Mi mente se obsesionó con la idea de descubrir su secreto, incluso si eso significaba hacer cosas impensables. Estaba dispuesto a hacer lo que sea. Verdaderamente estaba cegado por mi obsesión. A medida que continuaba mis experimentos en el escarabajo, noté cambios en mí mismo. Mis manos se volvieron más parecidas a las patas de un insecto. Mis ojos se agrandaron y se volvieron negros. Y sentí una compulsión creciente por la oscuridad y la soledad. Mi cuerpo comenzó a mutar, adoptando rasgos insectoides. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros y siniestros, y sentí un hambre insaciable por algo que no podía identificar. La transformación era imparable, y me convertí en una criatura aterradora y perturbadora. Me convertí en un cazador despiadado, acechando a mis víctimas en la oscuridad de la noche. Mis amigos y familiares habían desaparecido y nadie me reconocía. El hambre que sentía me llevó a hacer cosas impensables. Comencé a cazar humanos, extrayendo de ellos sus órganos. Mis víctimas eran sacrificadas en mi macabro laboratorio, donde mi obsesión había alcanzado un nivel enfermizo. A medida que mis acciones se volvían más brutales y grotescas, mi mente se hundía más en la locura. No sabía quién era, solo seguía el impulso oscuro de mi obsesión. Mi cuerpo estaba deformado y cubierto de exoesqueleto, y mis ojos se habían vuelto completamente negros y sin alma. La obsesión me había consumido por completo, y no quedaba nada de mi humanidad. Me había convertido en una aberración aterradora, una pesadilla viviente que acechaba en las sombras. La pesadilla que me había convertido en una criatura inhumana llegó a su fin de la forma más perturbadora. Me encontré solo, sin más víctimas que cazar. La obsesión que me había impulsado durante toda mi vida había perdido su propósito y mi mente estaba vacía y rota. En un acto final de horror y autodestrucción, decidí poner fin a mi miserable existencia. Usé las herramientas de mi laboratorio para mutilarme, extirpando partes de mi propio cuerpo en busca de lo que consideraba hermoso, como le hice a mis primeros insectos. Mi sangre se derramó sobre el suelo mientras me sumía en la oscuridad. Mi
vida llegó a su fin en un espectáculo de horror indescriptible. Mi cuerpo estaba desgarrado y mutilado, mis pensamientos habían desaparecido por completo, y la obsesión que me había impulsado durante toda mi vida se había convertido en mi perdición. La transformación en una criatura inhumana había cobrado su precio, y mi historia se había convertido en una pesadilla retorcida. Mi historia comienza con una extraña fascinación: los payasos. Desde que era niño, siempre me habían atraído estos personajes pinturrajeados y sonrientes que se escondían detrás de una máscara de alegría. Pero mi interés no era el típico amor por la risa y la diversión. Yo me sentía atraído por la oscuridad que parecía esconderse detrás de esas sonrisas exageradas. Mientras otros niños pedían payasos en sus fiestas de cumpleaños, yo tenía una colección de imágenes de payasos espeluznantes que recortaba de revistas y periódicos. Pasaba horas investigando sobre la historia de los payasos siniestros, desde las leyendas urbanas hasta los personajes perturbados de las películas de terror. A medida que crecía, mi obsesión se volvía más intensa. Comencé a coleccionar objetos relacionados con payasos, desde muñecos y máscaras hasta pinturas y esculturas. Mi habitación se llenó de estas representaciones macabras de la figura del payaso, y mis amigos y familiares no entendían mi fascinación. Un día, mientras buscaba en una tienda de antigüedades, encontré una caja misteriosa con el rótulo "Sonrisas asesinas". No pude resistir la tentación de abrirla. Dentro de la caja, descubrí una serie de fotografías antiguas que mostraban a payasos en escenas perturbadoras. Algunas imágenes representaban a los payasos realizando actos grotescos, mientras que otras los mostraban con víctimas aterradas. La mayoría de las fotos eran en blanco y negro y tenían un aire de autenticidad macabra. Decidí investigar la procedencia de estas fotografías y descubrí que provenían de un circo itinerante que había desaparecido hace décadas. El circo había sido famoso por sus actos siniestros y sus payasos que asustaban a la audiencia en lugar de hacerlas reír. Mi obsesión me llevó a buscar más información sobre el circo y sus payasos. A medida que profundizaba en la historia, descubrí relatos de personas que habían presenciado actos horripilantes durante las funciones. Había rumores de desapariciones inexplicables y tragedias que siempre parecían rodear al circo. Con dedicación, rastreé la última ubicación conocida del circo. Después de una búsqueda minuciosa, finalmente encontré el lugar donde había estado asentado el circo antes de su misteriosa desaparición. Pero lo que encontré allí superó todas mis expectativas. En medio del bosque, descubrí un antiguo campamento de circo abandonado. Las carpas estaban desgarradas y descoloridas, y las risas y los aplausos que alguna vez llenaron el aire habían sido reemplazados por un silencio inquietante. Encontré una caja de madera en descomposición. Cuando la abrí, descubrí que contenía una colección de máscaras de payaso, cada una más aterradora que la anterior. También encontré diarios que hablaban de actos siniestros y pactos oscuros que los payasos habían realizado. Mientras leía los diarios y examinaba las máscaras, una sensación extraña me invadió. Una necesidad incontrolable de ponerme una de las máscaras se apoderó de mí. Sin pensarlo, coloqué una de las máscaras en mi rostro. La máscara se adhirió a mi piel como si hubiera estado esperando durante décadas. Mi reflejo en un charco cercano mostraba una imagen perturbadora. Me había convertido en uno de los payasos del circo, con una sonrisa ensangrentada y ojos enloquecidos. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros y siniestros mientras me convertía en un payaso siniestro y vengativo. El campamento cobró vida a mi alrededor y risas macabras llenaron el aire mientras me sumía en la oscuridad. Ahora, como un payaso siniestro, aterrorizo a cualquiera que se acerque al campamento abandonado. Las risas y los aplausos que alguna vez fueron parte del circo se han transformado en gritos de terror. Mi obsesión con los payasos me ha llevado a un lugar oscuro y perturbador del que no puedo escapar. Mi historia es un recordatorio de cómo la obsesión puede llevar a una persona a cometer actos inhumanos y macabros.